Elegido, si no te detienes ahora, tu muerte espiritual será irreversible. Dios ha decidido. No hay más advertencias. No hay más tiempo. Esta es la última oportunidad. ¿Darás el paso o serás consumido para siempre? Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video, te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora, que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. El silencio de la noche parecía más denso de lo normal. No era el tipo de oscuridad que se disipa con una simple luz, sino aquella que se adhiere a los huesos, que susurra en los rincones del alma, que pesa sobre los hombros como una sentencia inminente. Había sentido esta sensación antes, pero nunca con tanta claridad, con tanta certeza. Un llamado, un eco en lo más profundo de tu ser que no podías ignorar más. Elegido. La palabra resonaba en tu mente como un trueno que nadie más podía oír. No era un título glorioso, ni una medalla que ostentar. Era una advertencia, una carga, un destino que no permitía descanso. Habías jugado con la idea de rendirte más veces de las que podías contar. Pero esta vez era distinto. Esta vez, el filo invisible del tiempo estaba a punto de cortarte de la raíz. Caminaste sin rumbo, los pasos guiados por una voluntad que no era enteramente tuya. ¿Cómo se explica lo que no se puede tocar? ¿Cómo se enfrenta lo que no se puede ver? La batalla más feroz no se libra en el mundo de los hombres, sino en los pliegues de la eternidad. Y tú estabas en medio de ella, aun cuando no habías aceptado las reglas del juego. El viento sopló con fuerza, sacudiendo tu piel como un presagio. Sabías lo que estaba en riesgo. Si no te detienes, tu muerte espiritual está cerca. No eran simples palabras. Era un decreto, una sentencia que caería sobre ti sin advertencia si no despertabas. No podías negar que habías sentido la corrosión en tu interior. Cada decisión errónea, cada desvío, cada momento en el que ignoraste la voz de Dios te había llevado hasta este borde. Habías empezado a sentirte ajeno a ti mismo, a lo que una vez fuiste. Cada oración no dicha, cada acto de indiferencia, cada excusa, eran ladrillos en el muro que te separaba de lo divino. Antes, sentías su presencia como un río que corría por tus venas. Ahora, era un desierto interminable, un eco lejano, una llama a punto de apagarse. Pero Dios no había desistido. Fue entonces cuando lo viste, no con los ojos del cuerpo, sino con los del alma. Una sombra, un abismo, un ser de formas indescriptibles que acechaba en la periferia de tu conciencia. Era el susurro que te había alentado a ceder, la voz que te había dicho que no importaba, que siempre habría tiempo. Mentira. El tiempo era un filo, una cuenta regresiva, un reloj de arena que se vaciaba con cada latido. Y tú estabas perdiendo. Un peso se asentó sobre tu pecho, tan real que casi te hizo caer. Dios ha decidido. Su voluntad se había manifestado, su juicio estaba en marcha, y tú eras la pieza central de un desenlace inminente. No podías seguir en el mismo camino sin pagar el precio. No podías ignorar el llamado sin enfrentarte a las consecuencias. No era una elección entre lo fácil y lo difícil, sino entre la vida y la muerte, entre lo eterno y lo efímero. Y entonces comprendiste. No bastaba con querer cambiar, no bastaba con reconocer el error. El tiempo de las contemplaciones había acabado. O te detenías o te consumías. No había más espacio para medias tintas, para excusas o para postergaciones. La senda estaba marcada, la voz de Dios era clara y la decisión estaba en tus manos. La noche seguía siendo oscura,
pero una chispa encendió algo en lo más profundo de ti. Tal vez aún había esperanza. Tal vez aún no era demasiado tarde, pero la ventana se cerraba rápido. El aire se volvió denso, como si el mismo universo contuviera la respiración esperando tu siguiente movimiento. Dios ha decidido. No era una amenaza, no era una advertencia vacía, era un decreto, y tú estabas en el punto de quiebre. No podías ignorarlo más. Sentiste cómo la realidad que conocías comenzaba a fragmentarse en los bordes, como si el mundo físico ya no fuera suficiente para sostenerte. Habías sentido el peso de tus errores antes, pero nunca con tanta claridad. Era como si la eternidad se inclinara sobre ti, observando, esperando, juzgando. Cada elección que habías tomado hasta ahora había sido un paso hacia el borde del abismo, aunque no lo hubieras querido ver. Al principio fueron cosas pequeñas, gestos insignificantes, excusas que parecían inofensivas. No pasa nada, te decías. Puedo volver cuando quiera. Pero las tinieblas son pacientes, más de lo que cualquier ser humano puede comprender. Se deslizan lentamente, se cuelan en los resquicios de la voluntad, y antes de que puedas notarlo, te han envuelto por completo. Eso es lo que había sucedido contigo. No fue de golpe, no fue un cataclismo repentino, fue un desgaste, una corrosión constante, un alejamiento casi imperceptible hasta que un día despertaste y ya no sentiste la voz de Dios en tu interior. Pero ahora la sentías, no con dulzura, no con ternura, sino con la fuerza de una tormenta que sacude los cimientos de la existencia. Era un llamado desesperado, un último intento de arrancarte de las sombras antes de que fuera demasiado tarde. Y lo entendiste con toda la crudeza de su significado. Si no te detienes ahora, ya no habrá regreso. Te apoyaste contra la pared, respirando con dificultad. El frío que recorría tu cuerpo no era natural, no era el aire nocturno, ni el miedo común que cualquier ser humano podría sentir. Era la presencia de algo más, algo que había estado esperando este momento con ansias. Había algo que no quería que volvieras, una fuerza, un ser, una entidad cuya existencia dependía de que siguieras hundiéndote, de que siguieras cediendo. Había trabajado pacientemente alimentándose de cada decisión equivocada, de cada momento en que preferiste la comodidad a la verdad, de cada instante en que ignoraste la voz que susurraba en lo más profundo de tu espíritu, y ahora no quería soltarte. Pero Dios había decidido, y eso lo cambiaba todo. Sentiste la presión aumentar, como si algo invisible tratara de aferrarse a ti, de impedir que dieras el siguiente paso. No era solo una batalla interna. Esto era una guerra que siempre había estado ocurriendo, aunque nunca la hubieras visto con tanta claridad. Cada elección, cada pensamiento, cada acción, era un campo de batalla donde fuerzas invisibles luchaban por tu alma, y hasta ahora habías estado perdiendo, pero no tenía que seguir siendo así. Las imágenes de tu vida pasaron ante ti con una nitidez que te dejó sin aliento. Los momentos en los que aún sentías la paz de Dios, cuando su voz era clara, cuando su presencia era innegable, y luego, poco a poco, las grietas comenzaron a mostrarse, las distracciones, las tentaciones disfrazadas de oportunidades, los caminos más fáciles que se abrían como trampas invisibles. Nunca habías planeado alejarte, pero lo habías hecho, y ahora estabas al borde de la muerte espiritual, con un solo instante para decidir si ibas a regresar o si ibas a ser consumido para siempre. No había margen para la duda, no había tiempo para titubear. Dios no estaba rogando, Dios no suplicaba, Dios decretaba, y su decreto era este: si sigues avanzando en este camino, tu espíritu morirá, y no habrá regreso. El peso de esas palabras te golpeó como una ola imparable. Habías jugado con fuego, creyendo que siempre habría tiempo para regresar, que siempre podrías dar la vuelta cuando lo desearas. Pero el tiempo era un río que no fluía en círculos.
Había momentos en los que la puerta se cerraba para siempre, y sentiste, con un horror indescriptible, que estabas a segundos de ese cierre. El dolor en tu pecho se hizo insoportable. No era físico, no era algo que pudieras explicar con palabras. Era el peso de la eternidad inclinándose sobre ti, esperando tu respuesta. Elegido. Lo eras, pero no de la manera en la que alguna vez lo imaginaste. No se trataba de grandeza, no se trataba de gloria, se trataba de responsabilidad, se trataba de destino, y Dios no escoge a la ligera. Cuando pone su mano sobre alguien, lo hace con un propósito inquebrantable, pero así como puede llamar, también puede retirar su mano, y eso era lo que estaba en juego ahora. Cerraste los ojos, sabías lo que tenías que hacer, pero el otro lado también lo sabía, y no iba a dejarte ir sin luchar. El aire vibró a tu alrededor, pesado, cargado de una energía que no provenía de este mundo. Tu cuerpo seguía allí, pero algo en ti ya no pertenecía del todo a la realidad que conocías. Sentiste la batalla en un nivel más profundo, más primitivo. Era una lucha por tu alma, y ambos lados estaban a punto de hacer su último movimiento. Dios ha decidido. Sus palabras estaban selladas, y el peso de su decreto quemaba en lo más profundo de tu ser. Pero la oscuridad no se rendía. No podía perderte sin dar pelea. Un frío indescriptible recorrió tu espina dorsal, como si 1000 garras invisibles se aferraran a ti con desesperación. No te vayas. La voz no era un susurro, sino un rugido silencioso en lo más profundo de tu mente. No te vayas. No te amenazaba con dolor ni castigo. Te prometía comodidad, te prometía descanso. No hay necesidad de pelear, susurraba, envolviéndote con una sensación de familiaridad. Aquí estás bien, aquí nadie te juzga, aquí puedes ser quien quieras ser, sin culpa, sin miedo, sin cargas. El engaño era perfecto, pero ya no estabas ciego. Lo habías estado por mucho tiempo, pero ahora veías con claridad. La paz que la oscuridad ofrecía no era paz, era anestesia. Era un sueño en el que podrías sumergirte para no despertar jamás. Era una mentira disfrazada de refugio, y por primera vez en mucho tiempo no quisiste aceptarla. Fue en ese momento cuando la presión sobre ti se volvió insoportable. El aire pareció estallar, y todo tu cuerpo se estremeció con una fuerza que casi te hizo caer de rodillas. El enemigo se desesperaba. Sabía que lo estabas dejando atrás. Sabía que estabas decidiendo, en ese preciso instante, a quién pertenecer. Y en esa decisión, todo tu destino estaba en juego. Entonces, la voz de Dios rompió la tiniebla. No fue un sonido fuerte, ni un trueno ensordecedor. Fue algo más profundo, más real, más definitivo. Vuelve a mí. Era una orden, pero también era una invitación. Era una declaración, pero también era una puerta abierta. No había ira en esa voz, ni condena, ni resentimiento. Solo verdad. La verdad absoluta, innegable, imparable. Tu corazón dio un vuelco. El momento había llegado. La batalla no era solo sobre resistir la oscuridad, sino sobre moverte hacia la luz. Tenías que tomar un paso, uno solo. No importaba cuánto tiempo habías estado perdido, cuántas veces habías caído, cuántas decisiones erróneas habías tomado. Dios había decidido, pero aún necesitaba que tú lo hicieras también. Respiraste hondo y diste el paso. El grito que surgió a tu alrededor no era humano, no venía de este mundo. Fue un sonido de frustración, de rabia, de desesperación absoluta. El enemigo había perdido su dominio sobre ti. El agarre invisible que te retenía se quebró en un instante. La oscuridad no desapareció de inmediato, pero comenzó a retroceder. Y con cada segundo que pasaba, la luz dentro de ti se hacía más fuerte. No habías sido derrotado, no habías sido olvidado, no habías sido abandonado. Dios te había llamado, y ahora estabas de vuelta. El camino no sería fácil,
Las sombras seguirían acechando, esperando un momento de debilidad para tratar de arrastrarte de nuevo. Pero ya no eras el mismo. Ahora sabías la verdad. Ahora habías visto lo que estaba en juego. Y por primera vez en mucho tiempo, sentiste algo que creías perdido. Paz. Habías regresado, y nada en el universo podría cambiar eso. Si este mensaje resonó en tu alma, no lo ignores. Dale like, suscríbete y comenta. Dios ha decidido, yo elijo regresar. Que esta decisión marque tu nuevo comienzo.